Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy continuamos con la creación de horarios por medio del programa ASC Horarios con Google Sheets. Bien, una vez que tenemos importadas todas las asignaturas, hemos borrado los datos anteriores que habíamos introducido manualmente para partir de cero. Lo siguiente que tendríamos que importar sería clases, lo que para nosotros serían grupos. El programa le llama clases. Nos vamos a Archivo, Importar, pero antes seleccionaremos la hoja de cálculo de clases. Esta hoja de cálculo está distribuida de esta forma: una columna para el nombre del grupo, una columna para la abreviatura y una columna para las divisiones. Las divisiones serían aquellas divisiones que tengamos que hacer del grupo por un tema de optativas, desdobles, etc. Esta es la forma en la que se definen las divisiones. Siempre va a empezar con grupo completo. Esa palabra no cambia. Grupo completo será para aquellas materias que se le dé a todo el grupo, por ejemplo, educación física. Barra vertical, la que se escribe con ADGR y la tecla 1, y sin ningún espacio de separación la división que tengamos del grupo, por ejemplo, en este caso, en valores éticos 1 y religión 1. Barra vertical, y aquí tenemos otra división por optativa: tecnología aplicada, coma, francés 1, coma, refuerzo de lengua, coma, refuerzo de matemáticas, coma, y refuerzo de inglés. Y vemos que no hay ninguna separación entre una palabra y la siguiente. La palabra en sí puede llevar espacio, pero entre una palabra y otra lo único que puede haber es, entre un nombre de una división y otra, lo único que puede haber es una coma. Bien, seleccionamos, incluidas las cabeceras, nombre, abreviatura, divisions, control mayúscula abajo, lo selecciono todo, control C para copiar, me vuelvo al programa, importar de portapapeles, y le digo que lo que estoy importando son clases. Le digo first row contains column headers para que me tome las cabeceras, importar, ok, ok, y ya tenemos importado. Nos volvemos a la pestaña principal, clases, ya tengo importadas todas las clases, lo que serían nuestros grupos. Si me voy a primero SOA, divisiones, tengo por un lado la clase entera, por otro lado la clase se va a dividir en valores éticos 1, religión 1, por otro lado la clase se va a dividir en 5 grupos: los que vayan a tecnología, los que vayan a francés, los de refuerzo de lengua, refuerzo de matemáticas, refuerzo de inglés. En otras horas, las 4 horas de matemáticas, se van a dividir los que se quedan con el grupo en matemáticas y los que van al grupo de desdoble, y en las 4 horas de lengua pues se van a quedar los que se quedan en su grupo de lengua y los que van al grupo de desdoble. Esto lo tenemos para cada grupo. Hay grupos un poquito más complejos, como por ejemplo en cuarto, donde hay bastantes más divisiones. Aquí pues tenemos la clase entera para las materias donde están todos juntos, pero por ejemplo en valores éticos y religión pues hay 2 profesores de valores éticos, 2 profesores de religión, y se reparten todos los grupos juntos. Veremos que cuarto ESO A, cuarto ESO B y cuarto ESO C tienen la misma división de valores éticos 1, valores éticos 2. Quiere decir que los 3 grupos juntos se van a repartir entre esas 4 divisiones, ¿no? Valores éticos 1 y 2, religión 1, religión 2. Es un poquito más complejo. Esto se termina de completar cuando se cargan las lecciones, donde en una lección un profesor imparte una materia en una subdivisión a 3 grupos: cuarto A, cuarto B, cuarto C, y la subdivisión sería valores éticos 1. Aquí, igual que antes, vemos que el tiempo en principio está todo disponible para clase. Claro, un grupo no va a dar clase en el recreo, entonces aquí nos vendríamos a tiempo libre, marcaríamos en la columna 4 todo en X y cambiar en todas
las enviamos todas para allá y entonces ya no va a haber ningún grupo que dé clase durante el recreo. Ok, ya todos los grupos van a tener clase entre las 3 primeras y las 3 últimas horas. Bien, una vez importadas las clases, el siguiente paso sería importar aulas. Vemos que está vacío, pero ya al tener los grupos cargados, podremos, una vez importadas las aulas, asignarlas como aula de cada grupo, lo que sería su aula de referencia, aula de tutoría. Igual que antes, nos vamos a Archivo, Importar, pero antes de importar, abrimos la hoja. El tercer paso, Aulas. Aquí tendríamos las aulas de nuestro centro. Aparece por un lado la información que se puede importar en ASC Horarios y esta es otra información que no se puede importar, pero que se puede luego cargar a mano. Por ejemplo, decidir qué aulas van a ser compartidas o qué aulas van a ser fijas y si el aula es fija para un determinado grupo, es su aula de referencia, pues lo podemos tener aquí anotado para tenerlo más claro a la hora de cargarlo en el programa. Hay otras informaciones, como por ejemplo la distribución del edificio, planta, aclaración, etc. ¿Vale? Pero realmente esta es la información que podemos importar. Sería el nombre, la abreviatura y la capacidad. Realmente la capacidad no influye en mucho si no trabajamos con la carga de alumnado en el horario. Existe una posibilidad de generar horario individual para cada alumno. De momento no es algo que se vaya a abordar en esta serie de vídeos, quizá más adelante. Igual que antes, seleccionamos la cabecera, control mayúscula abajo, seleccionamos todos los datos, control C para copiar, alt tabulador para cambiar de ventana. Nos venimos al programa ASC Horarios, pestaña Archivo, Importar, Importar de portapapeles y seleccionamos aquí arriba que ahora estamos importando aulas y First Row Contains Column Headers. Ya toma las cabeceras, importar, ok, nos volvemos a principal y en aulas ya tenemos importadas todas las aulas, nombre y abreviatura. Bien, aquí aparecería pues ya el número de horas de bloques horarios asignados a cada aula. Como no hemos cargado todavía lecciones, en principio está todo en cero. Una vez que tenemos importados las aulas, podemos asignar aquellas que sean fijas para un determinado grupo, es decir, su aula de referencia. Por ejemplo, el aula 00 hemos decidido que va a ser el aula de segundo de bachillerato B. Bien, pues aula 00, editar, aula fija para la clase y entre todos los grupos seleccionamos segundo bachillerato B. Ok, y aparece aquí una casita que quiere decir que esa ya es una aula fija para un grupo. Así sucesivamente, el aula 01 va a ser el aula de segundo ESO B. Aula 01, editar, marcamos aula fija para la clase, segundo ESO B, ok, ok. Esto quiere decir que todas aquellas materias de segundo ESO B que no tengan asignada una aula determinada, por defecto las va a poner en ese aula fija. Así, sucesivamente iríamos marcando todas las aulas fijas que tengamos para los diferentes grupos. El siguiente paso sería introducir profesores. De manera que cerramos la hoja de cálculo de aulas, abrimos la hoja de cálculo de profesores o profesorado y estos son los datos que podemos importar desde ASC Horarios, el nombre y la abreviatura. Nosotros podemos tener otra información que nos puede interesar para filtrar, para seleccionar por especialidad, departamento y otros datos que queramos de contacto ya del profesorado, pero desde ASC Horarios, nombre, abreviatura, control mayúscula abajo, seleccionamos a todo el profesorado, volvemos al programa
e importamos. Archivo importar desde portapapeles y ahora sí le vamos a decir que son profesores. Le marcamos nuevamente first row contains column headers, importar, ok, y ya tenemos todo el profesorado aquí. En profesorado, un detalle importante antes de cargar lecciones y de generar horario sería si hay algún tipo de preferencia horaria que le podamos contemplar, bien por conciliación de la vida familiar, bien porque se pueda respetar alguna preferencia horaria o se intente generar un horario con alguna preferencia horaria. Igual que hemos hecho antes con asignaturas, grupos, sería tiempo libre. Tiempo libre, y supongamos que hay un profesor que por conciliación de la vida familiar la tiene reconocida y no puede dar clase en la primera hora lectiva. Le marcamos con X todas las primeras horas, ok, y adelante. Hay otro profesor que no tiene reconocida la compatibilidad, la conciliación de la vida familiar, pero sí vamos a asignar a todo el profesorado la posibilidad de intentar respetar en la medida de lo posible una preferencia horaria. Y le hemos dado la posibilidad de marcar 2 horas en las que no quiere tener clase. Bueno, pues este profesor ha marcado que le gustaría tener libre la última hora del martes y la última hora del jueves. E incluso le hemos dado alguna posibilidad de marcar otras horas posibles con menor probabilidad de respetar, pero que se intentará en lo posible. Y entonces pues tiene interrogante, interrogante, interrogante en el resto de últimas horas. Eso serían horas condicionales. Las X se van a intentar respetar sí o sí, salvo que el programa tenga que incumplir condiciones. Las condicionales se intentarán respetar en la medida de lo posible en función de estas condiciones que nosotros le marquemos aquí. Condiciones. Se puede limitar el número de huecos en el horario, ya lo habíamos limitado por defecto a 10, pero para un profesor determinado, pues porque haga uso de las horas de recreo, vamos a suponer que es un profesor que va a tener guardias de recreo y va a tener todos 4 de sus 5 recreos ocupados. Bueno, pues solamente tendría un hueco de recreo más los huecos que le permitamos en el resto de horas. Vamos a suponer que estamos imponiendo que máximo tenga 3 huecos en el resto de horario, más la de recreo, pues 4. Y aquí le marcamos exclusivamente a este profesor que no se rige por el límite general de todo el profesorado, sino que él tiene un específico. Vale. Limitar el número de días. Esto ya sería para el caso de profesorado que no venga todos los días al centro. Y aquí es donde tenemos lo que buscábamos, que sería máximo en las interrogaciones. Si yo le dejo cualquiera, un interrogante va a significar lo mismo que nada. Pero si le digo máximo en las interrogaciones 1, pues de esos 3 interrogantes solo me va a poner una lección en uno de ellos. O máximo en las interrogaciones 2, pues como máximo me va a poner 2 lecciones en los 3 interrogantes. Sería una opción de intentar respetarle en lo posible. Si te parece interesante la temática, por favor, suscríbete. Muchas gracias.